Bienvenidos a la inducción de seguridad, salud y medio ambiente de Cristalería Peldar, Plantas Zipaquirá. En caso de emergencia, debemos seguir las instrucciones de la Brigada de Emergencias y de los coordinadores de evacuación. En planta contamos con 5 puntos de encuentro. Estos puntos de encuentro se encuentran fuera de la planta para resguardarnos en caso de que se genere la evacuación de las áreas. También recuerden que antes de arrancar los trabajos o durante su recorrido en planta, debemos hacer la ubicación de las salidas y las rutas de evacuación, los equipos de extinción de fuego, las mangueras, los hidrantes y los gabinetes, el personal brigadista, los kits antiderrames y las alarmas para reporte de las emergencias. En planta encontraremos los dispositivos de notificación de alerta y alarma distribuidos por toda la planta. El personal brigadista se encuentra identificado con cascos de color gris y asimismo en los overoles encontrará la indicación del nivel y rango que tiene el brigadista. En caso de un accidente de trabajo, recuerden que siempre deberá pasar por la unidad de salud para que reciba una atención primaria. En caso de una evacuación masiva, se activará todo el sistema de alerta y alarma de la planta y los coordinadores de evacuación guiarán los procesos de distribución hasta los puntos de encuentro. En el canal 3, por los radios, podrás ubicar al brigadista de turno. Ellos están atentos para la atención y la respuesta de cualquier emergencia. ¿Cómo le damos cumplimiento a nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo? Lo primero que debemos entender y conocer es nuestra política de medio ambiente, salud y seguridad, la cual enmarca el compromiso que tiene la organización y sus empleados para alcanzar los objetivos de generar 0 accidentes. Todos los empleados somos responsables de contribuir al cumplimiento de esta meta. Es por ello que todos y cada uno tenemos unos compromisos, los cuales describimos a continuación. Por parte de la empresa, el compromiso de crear lugares de trabajo seguros y saludables para todos los empleados y en conjunto siempre identificar los peligros y los riesgos. También promoveremos una cultura proactiva de prevención para lograr ambientes de trabajo con 0 incidentes. Alcanzaremos y excederemos las leyes y las normas y regulaciones de medio ambiente y de seguridad aplicables a nuestra. Minimizaremos siempre el impacto ambiental de todas nuestras operaciones y optimizaremos y cuidaremos el uso de nuestros recursos naturales. Incluiremos también todos los aspectos de EHS en todas las actividades operativas y en la estrategia del negocio, asimismo para la toma de decisiones para la inversión del capital. Desarrollaremos estrategias y ejecutaremos comunicación y entrenamiento para asegurar que todos los empleados cuáles son las responsabilidades que tenemos como trabajadores. Entonces, participaremos en la identificación y controlaremos los peligros y los riesgos en nuestro lugar de trabajo. Por eso es tan importante que antes de cualquier actividad ejecutemos una inspección operacional del área, de los equipos y de las herramientas. Y notifiquemos a nuestro supervisor, a nuestros coordinadores o al departamento de EHS cualquier condición insegura que pueda generar accidentes de trabajo. Cumpliremos siempre todos los procedimientos, nuestras reglas de oro, todas las políticas de EHS aplicables y la señalización como requisito para continuar en los empleos. Cumpliremos con todas las regulaciones y leyes de EHS aplicables a nuestro rol dentro de la compañía y siempre seguiremos y cumpliremos todas y cada una de las reglas de oro. Para nuestros proveedores y contratistas, su compromiso es cumplir siempre todas las reglas, leyes y regulaciones establecidas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También contamos con nuestra política para la prevención del consumo de alcohol y drogas, la cual está enmarcada en nuestra estrategia de organización saludable. ¿Qué nos dice nuestra política de prevención de consumo de alcohol y drogas? Primero, que está totalmente prohibido y no se permite el consumo de alcohol y drogas en el horario de trabajo, en las instalaciones o en los sitios habituales o en el transporte que suministra la organización. Tampoco permitiremos el ingreso a las instalaciones de personas que se encuentren bajo la influencia del alcohol o de las drogas. Realizaremos de manera aleatoria pruebas para verificar si las personas se encuentran bajo la influencia de drogas o de alcohol, o si evidenciáramos signos de que lo hicieron.
Adicional a esto, en caso de que se esté utilizando alguna medicación que genere efectos similares al consumo de alcohol y de drogas, se debe reportar al supervisor y al centro médico. Por último, efectuaremos pruebas de alcohol y drogas por solicitud de los jefes o de los supervisores y de los mismos contratistas cuando se tenga la sospecha. Y también estas pruebas estarán reguladas y supervisadas por los responsables de cada instalación. Ante el incumplimiento de estas políticas, aquellos empleados que se encuentren bajo el efecto de alcohol y drogas acarrearán sanciones disciplinarias. Todos los empleados y los contratistas, al momento de aceptar el contrato o de ingresar a la planta, aceptarán y cumplirán lo dispuesto en esta política. Y por último, los procesos de contratación del personal incluirán exámenes médicos correspondientes a estas pruebas para verificar si consumen drogas o alcohol conforme a la regulación. Otra de nuestras políticas inmersas en nuestro sistema de gestión de la seguridad y salud es nuestro Plan Estratégico de Seguridad Vial. Entonces, dentro del compromiso de OAI está prevenir y controlar todos los accidentes de tránsito y los riesgos en seguridad vial de todos los empleados y los contratistas durante las actividades de la operación. También estableceremos estrategias de promoción y prevención, garantizando siempre los recursos financieros, técnicos o humanos para darle cumplimiento a lo establecido en el PES. Y promoveremos el autocuidado y verificaremos el adecuado uso de los vehículos con fin de contribuir a la mejora continua del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Tenemos 5 principios reguladores dentro de nuestro Plan Estratégico de Seguridad Vial. El primero es que no debemos hacer uso de equipos de comunicación bidireccional durante la operación de los vehículos o montacargas. El segundo es que no debemos estar bajo la influencia del alcohol o de las drogas psicoactivas. El tercero, el uso del cinturón de seguridad es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo, sean de transporte, sean de materias primas o sean vehículos que vienen a llevar producto terminado. Asimismo, no debemos exceder los límites de velocidad. El límite establecido en toda la planta es 10 km por hora. Garantizaremos también el adecuado estado de los vehículos mediante los mantenimientos preventivos o correctivos de manera oportuna. Para los conductores que se encuentran en planta, es importante que tengamos en cuenta seguir todas las directrices de seguridad impartidas en este video. Asimismo, cuando estemos en planta, recordar que no debemos circular por los patios de logística y cuando tengamos descargue en el área de vidrio plano, debemos seguir las instrucciones de la persona que nos está guiando. Otra política es nuestra política de calidad. Entonces, en esta política de calidad dejamos claro que siempre estamos investigando las necesidades y las expectativas de nuestros clientes para diseñar productos que satisfagan sus necesidades y expectativas. Siempre establecemos relaciones con nuestros clientes para responder oportunamente los requerimientos de nuestros consumidores y del mercado. Diseñamos unos productos de altísima calidad e innovamos en el proceso permanente para el mejoramiento continuo. Estandarizamos y normalizamos los procesos como el punto de partida para el mejoramiento. Normalizamos, mejoramos y normalizamos. Esta es una regla de conducta permanente en OAI Colombia. Trabajamos en equipo para hacer que la gestión de los procesos redunde en el beneficio y la calidad y la productividad de la organización, ya que estos procesos consolidan una cadena de valor eficiente, eficaz y productiva. Realizamos acuerdos con desempeño y nuestros proveedores y colaboradores y los clientes como punto de partida para el cumplimiento de los estándares de calidad y asimismo asegurar la satisfacción de las necesidades de los clientes en el mercado. Y comparamos y simulamos nuestro desempeño con las mejores compañías de nuestra clase para consolidarnos como una de las empresas con mejores estándares mundiales. Dentro de nuestra política de calidad encontraremos las buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas de manufactura son los principios que nos permiten garantizar que nuestros productos se fabrican en condiciones sanitarias y que disminuyan los riesgos inherentes a la producción y distribución. Las buenas prácticas de manufactura son importantes por las siguientes razones. Primero, reducimos la contaminación de los productos que serán utilizados para envasar o contener alimentos que serán consumidos por personas. Proporcionamos inocuidad a nuestros productos para ser utilizados en contacto con los alimentos. Los clientes confían mucho más en productos que han sido fabricados con normas sanitarias. Recordemos que el ente que regula la inocuidad de los productos en Colombia es el INVIMA mediante la resolución 835 del 2013.
Y dentro de estas buenas prácticas de manufactura encontramos 5 programas. Los programas de limpieza y desinfección, el programa de control integrado de plagas, el programa de manejo integrado de residuos sólidos y líquidos, el programa de capacitación y entrenamiento y el de manejo integral de las sustancias químicas. ¿Quiénes son los manipuladores de alimento? Todos los manipuladores de alimentos son aquellas personas que tienen contacto con nuestro producto. Entonces, ¿qué deben tener estos manipuladores de alimento? Primero, tener un estado de salud óptimo y realizarse los exámenes médicos periódicos, tener educación y capacitación para comprender y manejar los controles requeridos, cumplir con todas las prácticas de higiene como la limpieza y la actitud responsable durante la producción, utilizar siempre la vestimenta, el uniforme ideal correspondiente para su actividad y siempre utilizar cofia o gorro para cubrir el pelo, mantener las uñas cortas, utilizar siempre guantes, utilizar siempre el calzado de seguridad y no tener anillos, ni aretes, ni pulseras. Y por último, recordar que el consumo de alimentos está prohibido dentro de las instalaciones. Solo debemos hacer uso de la cafetería o el comedor para la toma y el consumo de alimentos. Muy bien, ahora nos adentraremos en la identificación de los peligros, la evaluación y la valoración de los riesgos en el área de trabajo. Entonces, lo primero que debemos entender es qué es un peligro y qué es un riesgo. Entonces, en este ejemplo sencillo, podemos encontrar que en el caso de peligro son todas estas condiciones, situaciones o actos que pueden desencadenar un accidente de trabajo. En este ejemplo observamos que la banana, la cáscara de banana y el café caliente son nuestra fuente de peligro, que asimismo tienen inmersos unos riesgos. ¿Pero qué son los riesgos entonces? Los riesgos son entonces la interacción que tenemos con estas fuentes de peligro y que pueden desencadenar un accidente. En el caso nuevamente de la cáscara de banana, encontraremos que el riesgo inherente a la misma es un resbalón o una caída. O en el caso del café caliente podemos sufrir una quemadura. Entonces, recordemos, peligro es fuente, situación o acto con potencial de causar daño y riesgo es la interacción del ser humano con el peligro que derivará una consecuencia. Para la prevención de los peligros y de los riesgos contamos con una herramienta fundamental que son las reglas de oro, las cuales veíamos en la política de EHS son de obligatorio cumplimiento y requisito para la continuidad del empleo. La primera regla de oro obedece al uso de elementos de protección personal en el área de trabajo según sea necesario. La segunda está relacionada con el bloqueo y etiquetado y el control de las energías peligrosas durante las tareas de mantenimiento o reparación. Para el tema de trabajo en alturas, recordemos que para Colombia rige la resolución 1409, pero en nuestra organización tomamos la altura de 1.2 metros para considerarlo trabajo en alturas. Todas las medidas de protección y de prevención para trabajos en alturas deben ser aplicadas. Para la operación de maquinaria, que es nuestra cuarta regla de oro, debemos entender que no debemos destrabar, desatascar o tratar de reiniciar las máquinas si no tenemos las herramientas adecuadas o la capacitación y entrenamiento pertinente. Y siempre debemos dejar las protecciones o guardas en su lugar. La quinta está relacionada con la operación de los vehículos, sean vehículos de montacarga, sean cargadores, sean vehículos de renting. Siempre debemos portar el cinturón de seguridad, seamos conductores o seamos pasajeros, y nunca utilizar dispositivos móviles durante el manejo de los mismos. Y por último, y no menos importante, es nuestra autoridad para detener un trabajo. Cuando observemos que con razones sustentadas se están cometiendo actos, comportamientos o tenemos condiciones inseguras, todos y cada uno tenemos el derecho y la potestad de detener la actividad para prevenir accidentes de trabajo. Recordemos que la autoridad para detener un trabajo está enmarcada en el cumplimiento también de la política de EHS. Todas las personas están habilitadas para detener las actividades siempre y cuando se ofrezca un riesgo o un peligro que ponga en riesgo su vida. ¿Listo? Otras reglas de oro adicionales, encontraremos la parte de respetar y animar a los demás a cumplir siempre los procedimientos de seguridad, a estar atentos a las señalizaciones y a las demarcaciones en el área de trabajo. También recordar que el reporte de los accidentes de trabajo debe realizarse de manera precisa, completa y puntual.
debe realizarse inmediatamente ocurre el accidente y no debemos esperar bajo ninguna circunstancia la notificación a la unidad de salud. Utilizar siempre los elementos de protección personal, respetar todos los protocolos para salvar vidas que ya los vamos a ver a continuación y por último operar los equipos con los controles de seguridad y medio ambiente requeridos. Retomando la primera regla de oro, entonces es indispensable recordar que durante nuestra estadía en planta debemos portar siempre nuestros lentes de protección, el casco, la protección para las manos, los guantes, la mascarilla, el uso de arnés y de los dispositivos de protección para caídas si vamos a hacer alguna actividad en alturas y las botas de seguridad. ¿Listo? Utilice siempre los elementos de protección personal. Bueno. Continuando con nuestra inducción, pasaremos a entender algunas definiciones importantes para el sistema de seguridad y salud en el trabajo. La primera es entender qué es una situación de peligro, qué es un near miss o un cuasi accidente y qué es un accidente. Entonces, la situación de peligro es toda fuente o acto con situación o potencial de daño, como lo estábamos viendo ahorita con la definición de peligro. Los near miss son aquellos eventos que tienen el potencial de generar daños o lesiones a las personas, pero que por razones diferentes no se materializaron. Es decir, son todos aquellos incidentes que pudieron haber generado otro tipo de eventualidades, pero que no se materializaron. Estos también debemos reportarlos para tomar las medidas y controles adecuados. Y por último, los accidentes son todos los sucesos repentinos que sobrevengan por causa o con ocasión del trabajo y que produzcan en la persona o el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, la invalidez o la muerte. También encontramos el término de enfermedad laboral. ¿Qué es la enfermedad laboral? Es toda la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo que son inherentes en nuestro trabajo o en esta actividad laboral o en el medio en que nosotros nos estamos moviendo o desarrollando. Aquí encontramos algunas de las más comunes, como es el tema del síndrome del túnel carpiano, el tema de las constantes migrañas, el tema de la epicondilitis, el tema de las dorsalgias, las lumbalgias, listo, que son todas estas patologías contraídas por nuestro trabajo. Ahora pasaremos a conocer cuáles son los protocolos para salvar vidas o cuáles son nuestras tareas de alto riesgo. Entendiendo que una tarea de alto riesgo es aquella actividad o tarea que tiene una alta probabilidad de generar accidentes de trabajo graves, o sea, accidentes que van a dejar una perturbación funcional a lo largo de la vida de la persona. Entonces, encontramos dentro de las tareas de alto riesgo, la primera es el tema de reconocer las reglas de seguridad y de identificar cuáles son las áreas restringidas. Entonces, los FMUs y los directores de las plantas son los encargados de autorizar el ingreso del personal externo a las áreas de acceso restringido mediante el formulario de ingreso y de autorización en portería. ¿Listo? Todas estas personas que realizan trabajos en estas áreas restringidas deben recibir este entrenamiento, conocer los riesgos y los peligros y participar activamente en la identificación de los mismos. Las áreas que entendemos que son áreas restringidas son aquellas que tienen alto peligro, ya que involucran máquinas rotativas, subestaciones eléctricas, áreas como lo son compresores, hornos y materias primas, y que se requiere un acceso limitado para obviamente disminuir la probabilidad de que se generen contingencias. ¿Cuáles son las áreas restringidas en nuestra planta? Entonces, entendemos a materias primas, hornos, los alimentadores, todas las subestaciones eléctricas, el área de formación y los tránsitos entre zona fría y decoración. También es importante recordar que para las actividades de alto riesgo siempre debemos contar con el respectivo permiso de trabajo. Los permisos de trabajo son documentos que se vuelven legales, pues en estos contenemos y dejamos registrados los análisis de riesgos y de peligros y asimismo los controles establecidos para la prevención. Los permisos de trabajo van acompañados del análisis seguro de trabajo y asimismo para los casos de los trabajos en altura y de espacios confinados deben contar con un plan de rescate y con sus rescatistas en sitio de la empresa contratista para ejecutar la actividad. Entonces, arrancamos. La primer tarea o trabajo de alto riesgo son los trabajos en calientes
en zonas restringidas. Entonces los trabajos en caliente son todos los que involucran el uso de llamas abiertas, equipos que puedan generar chispas, calor o que puedan convertirse fácilmente en fuentes de ignición. Estos trabajos los podemos encontrar en temas como solde, soldadura, corte, esmerilado y pulido. ¿Cuáles son los requisitos generales entonces para estas actividades cuando las vayamos a desarrollar en estas áreas restringidas? Listo, debemos diligenciar siempre los permisos de trabajo y el AST, asegurar el área, ¿sí? Poner la señalización, demarcar y avisarle a la gente que estamos haciendo esta actividad, instalar mamparas de protección metálicas o tela ignífuga, especialmente en las áreas de formación. Cuando realizamos trabajos en caliente debemos asegurar que las chispas no van a saltar y van a generar fuego en las máquinas o en los equipos aledaños. Debemos contar con un extintor multipropósito mínimo de 10 libras disponible para que en caso de conato podamos atender el fuego. Utilizar siempre los elementos de protección personal requeridos y también debemos ejecutar la verificación de qué otro tipo de tareas hay, si están mezcladas con otras actividades como altura, como espacios confinados o temas de bloqueo y etiquetado, para incluir estos certificados. Otras medidas preventivas que para las personas que participan en estas actividades es tener un entrenamiento y una capacitación de manera anual y también asegurar que durante la finalización de la actividad debemos generar una supervisión apenas se termine el trabajo en caliente. Es decir, una vez se finalice la actividad debemos asegurar una supervisión hasta una hora después para verificar que las chispas no generaron conatos o no están generando ningún tipo de incendio. Control de energías peligrosas. Se refiere a todo lo que conocemos como bloqueo y etiquetado. ¿Qué es el control de energías peligrosas? Son todos los procedimientos para desenergizar los circuitos y las válvulas para neutralizar todas las energías peligrosas que tenga esa máquina y ese equipo. ¿Con el fin de qué? De que no sea activado accidentalmente o que no se reinicien automáticamente. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta para este procedimiento es: identifique todas las fuentes de energía peligrosa que puedan afectarse durante la ejecución del trabajo. Para esto, las máquinas y equipos cuentan con los placards o con las fichas de bloqueo y etiquetado que te van a indicar fácilmente qué tipo de energía vas a encontrar en la máquina, qué dispositivo necesitas y dónde debes bloquear. Debemos también generar la orden de trabajo, ¿sí? Esta orden de trabajo puede estar inmersa o incluida en los reportes SAP o para los contratistas en las órdenes de trabajo que indiquen los interventores de contrato. También debe ir acompañado del permiso de trabajo con su respectivo análisis. Bloqueamos la fuente de energía por parte de la persona asignada, instalamos los dispositivos de bloqueo por parte de producción y luego debemos asegurar que todas las personas que están involucradas pongan su candado y su tarjeta. Otras medidas de prevención para el bloqueo y etiquetado es siempre prepararnos para apagar, realizar el avisado o la notificación a las personas involucradas, parar y apagar el equipo, aislarlo, como ya lo estábamos mencionando, instalando los dispositivos de bloqueo, las tarjetas y los candados, que sería el paso 4. Hacemos una contraverificación de la energía almacenada, volvemos a encender el equipo para asegurarnos que quedó totalmente aislado. Listo, iniciamos el trabajo y cuando finalicemos retiramos los candados y las tarjetas. Bajo ningún motivo debemos romper o destruir un candado de bloqueo y etiquetado que se encuentre en una máquina si desconocemos el motivo del por qué fue instalado. Recordemos que las tarjetas tienen los números telefónicos de las personas que lo instalaron para hacer la notificación en caso de requerir una intervención. Trabajos en espacios confinados. Entonces, los espacios confinados, ¿qué son? Son todos aquellos que no están diseñados ni adaptados para que una persona permanezca en ellos, tienen una entrada y una salida y pueden ofrecer peligros de atmósferas peligrosas o deficiencia de oxígeno. ¿Listo? Recordemos que antes de ingresar a un espacio confinado, debemos realizar primero que todo el permiso de trabajo, ¿sí? Y el análisis de riesgo de la actividad. Los ingresos a los espacios confinados deben ir acompañados de los procedimientos específicos de cómo se va a realizar la actividad, cuáles son los factores y componentes de seguridad y, como se mencionó ahorita, el plan de rescate para sacar a una persona en caso de que quede atrapada allí. ¿Listo?
En este punto también debemos contar con los equipos de medición de atmósferas, asegurando que los niveles de oxígeno, que el nivel de explosibilidad más bajo, que las concentraciones de monóxido de carbono y de ácido sulfídrico se encuentren bajo cero, y que en el caso del oxígeno se encuentre en 20.8%. También debemos contar con También debemos contar con el vigía y con el equipo de comunicación, que es la persona que nos ayudará a activar la brigada de emergencia para atender cualquier eventualidad. ¿Listo? Otras medidas preventivas adicionales para el tema de trabajo en espacios confinados es asegurarnos de que todas las energías estén bloqueadas, verificar si necesitamos una ventilación mecánica para liberar los contaminantes o la temperatura. ¿Listo? Generar una puesta a tierra si vamos a generar alguna intervención en un tanque que haya tenido líquidos inflamables. ¿Listo? Y siempre tener una persona competente haciendo la supervisión del trabajo, y solamente ingresarán las personas autorizadas al área. Trabajo en alturas. Entonces, todas las actividades donde existan riesgo, como lo mencionamos ahorita, a partir de 1.2 metros sobre un nivel inferior o superior, serán considerados en planta como trabajo en alturas. ¿Listo? Recordemos que los requisitos generales para este tipo de actividades es estar certificados en nivel avanzado, debe ser avalado por el coordinador de trabajo en alturas de la empresa y de PELDAR, y también deben contar con un rescatista propio de su empresa, asimismo con los elementos de rescate de su compañía. También debemos tener claro que solo pueden acceder las personas que están certificados y inmersos en el permiso de trabajo. Debemos aplicar la inspección preoperacional de los andamios, de las escaleras, de los arneses y de los puntos de anclaje para así asegurar su óptimo estado. Los trabajos deben ser supervisados por el coordinador de trabajo en alturas. ¿Listo? Y siempre debemos verificar las estructuras y puntos de anclaje. Recordemos que todos los equipos deben pasar por una inspección del área EHS. El área EHS validará que los equipos están en óptimas condiciones y se autorizará su uso tanto para el personal de OAE como para el personal contratista. ¿Listo? Adicional, tenemos unas medidas de prevención que son las implementadas como lo son en sistemas de ingeniería, en los sistemas de acceso y los permisos de trabajo. Otras medidas colectivas que están dirigidas a informar o demarcar la zona de peligro, y las medidas de protección que ya hace referencia a todo lo que es la detención de las caídas y la mitigación de sus consecuencias. Protección de máquinas. Entonces, la protección de máquinas está referida ¿a qué? A todo lo que tenemos o encontramos para la prevención de los riesgos de carácter mecánico. ¿Listo? Ofrecemos la protección para las trayectorias, para los equipos en movimiento, para las partes móviles. Y para esto debemos tener en cuenta que vamos a encontrar 4 diferentes tipos de guardas. Entonces vamos a encontrar las guardas fijas, que son las guardas que vienen añadidas o que vienen pegadas a la máquina, que para quitarlas debemos retirarlas con algún tipo de herramienta o algún tipo de equipo. ¿Listo? Las guardas móviles, que son las que se mantienen aferradas a las máquinas o a los equipos, pero que cuentan con bisagras para poder hacer su desplazamiento. Las guardas ajustables son las que vienen también añadidas a las herramientas manuales, más que todo rotativas, y que permiten que cuando estemos en ese punto de corte o en ese punto de interacción, la guarda proteja el área rotativa para evitar posibles atrapamientos. También encontramos las guardas autoajustables, que son las que vienen adheridas con algún tipo de resorte o vienen diseñadas para volver a su posición inicial. Y por último, las guardas de enclavamiento, que son aquellas guardas que cuando se abren o que son a distancia interrumpen el flujo de energía y automáticamente paran la máquina. ¿Listo? ¿Qué medidas de prevención debemos tener para el tema de la protección en máquinas? Entonces, debemos estar súper atentos a que no debemos tener prendas sueltas, no debemos tener el pelo largo, o de lo contrario pues tenerlo amarradito y con la cofia. ¿Listo? Siempre debemos de tener las máquinas antes de engrasarlas, de ajustarlas o de repararlas, y debemos estar atentos a los puntos de apresionamiento o atrapamiento, que para esto encontraremos esta señalización de advertencia en las diferentes guardas de seguridad. Siempre debemos dejar las protecciones y las guardas una vez terminemos el trabajo en su sitio. No debemos introducir nuestras manos en el punto de operación de las máquinas, y el retiro no autorizado de una guarda protectora pues es una violación a una de las reglas de oro. ¿Listo? Recordemos también
que las paradas de emergencia nunca deben ser utilizadas como dispositivos de bloqueo. Sí, las paradas de emergencia tienen la finalidad de detener un equipo y no debemos confiar nuestra seguridad para hacer algún tipo de intervención o mantenimiento únicamente con esta parada. Izaje de cargas. El izaje de cargas son las operaciones que realizamos para mover objetos grandes y pesados que no podemos realizar de manera manual. Entonces, para esto debemos utilizar algún tipo de equipo que nos permita elevar o bajar las cargas. ¿Qué debemos tener en cuenta para los izajes de cargas? Entonces, las condiciones y la verificación del equipo deben estar en óptimas condiciones, deben ser grúas que estén avaladas y certificadas al día. Asimismo, debemos realizar el plan de izaje, el cálculo del diagrama de cuerpo libre, que nos ofrece la información sobre si esa carga que vamos a levantar puede ser soportada por el equipo que dispusimos, listo, entendiendo que un izaje crítico se entiende a partir del 80% de la capacidad de la máquina o del equipo. Debemos restringir el tránsito de personas o vehículos por el área y durante el proceso de traslado de la carga debemos controlar la velocidad para evitar que se genere el efecto péndulo. También entender que cuando se produzcan efectos medioambientales adversos, tales como lluvia, rayos, truenos, vientos fuertes, debemos suspender la actividad. También debemos entender que algunas medidas preventivas es completar la lista de verificación y del permiso de trabajo. Todos los equipos, las estrobos, las cadenas, los sistemas de amarre deben ser inspeccionados antes de su uso. Debemos verificar que el suelo y que las condiciones sean estables y que no se vayan a desmoronar o que no vayan a fallar durante el movimiento. Asimismo, debemos asegurar una correcta iluminación en caso de que ya se esté haciendo tarde o que por emergencia debe hacerse en la noche. ¿Listo? También debemos contar con un aparejador y con un operador certificados. Esta certificación del operador y del aparejador se verifica en conjunto con la documentación de la grúa. Y nadie debe trabajar debajo o estar debajo de la carga suspendida. ¿Listo? Otro punto importante es el trabajo en la zona caliente. Y eso es diferente de trabajo en caliente. Sí, recordemos que trabajo en caliente es todo lo que me genera llama o chispa y puede generar incendio. Cuando hablamos de trabajos en zonas calientes, es aquellas áreas donde tenemos radiación térmica o tenemos exposición a calor. ¿Listo? Estas altas temperaturas y esta reducción de la humedad implican esfuerzos físicos mayores, por lo que debemos asegurar tener unas medidas de prevención adecuadas. Entonces, la exposición a calor sobre la salud puede empezar a generar erupciones en la piel, puede llegar a generar quemaduras, puede llegar a generar desgaste físico, puede generar síncopes de calor y puede generar deshidratación. ¿Listo? El efecto más grave en la exposición a situaciones de calor intenso es el golpe de calor. Y es cuando la temperatura supera los 40 grados centígrados, pudiendo ser mortal entre el 15 y el 25% de los casos. Pero ¿qué estrategias debemos tener o implementar para que esto no se dé? Entonces, primero, informar las condiciones climáticas e informar a los trabajadores de estos riesgos y estos peligros. ¿Dónde encontramos estos trabajos en zona caliente? Entonces, en alimentadores, en formación y en los hornos. ¿Listo? Debemos limitar las tareas pesadas o que requieran gasto energético. Si es posible, utilizar siempre las ayudas mecánicas o los sistemas de izaje. La instalación de los ventiladores o de sistemas de enfriamiento que ayuden a la climatización de las áreas. Tomar periodos de descanso, alejarnos de la fuente de calor, a las casetas, hidratarnos de manera constante, las mismas pausas que hacemos cuando vamos a tomar nuestros alimentos, las mismas pausas cuando vamos a tomar nuestros alimentos a la cafetería, ayudan a que se dé ese intercambio calórico y que no estemos ahí directamente en la línea o frente al peligro que nos está generando esa radiación. ¿Listo? Hidratarse siempre adecuadamente, no únicamente cuando sintamos sed, sino estarnos hidratando de manera constante y por lo tanto evitar bebidas azucaradas como gaseosas u energizantes. ¿Por qué? Porque las bebidas azucaradas como las gaseosas y los energizantes lo que hace es que eleva el gasto que tiene que hacer el cuerpo para poder compensar y lo que vamos a hacer es que nos vamos a deshidratar mucho más fácil. Por último, todo lo relacionado a la operación de maquinaria amarilla, montacargas y vehículos dentro de la planta. Entonces, como le estábamos mencionando ahorita, el Plan Estratégico de Seguridad Vial está diseñado precisamente para adoptar mecanismos y estrategias para la prevención de todos los riesgos viales. Entonces, recordemos que durante nuestra estadía en planta debemos desplazarnos por los andenes y las cebras peatonales y siempre estar atento cuando estamos caminando.
Cuando tengamos alguna fuga, falla, daño en la batería o cualquier anomalía con el vehículo, deberá verificarse y deberá solicitarse autorización ante el área de seguridad industrial para cualquier tipo de maniobra. También recordar que una inspección preoperacional de nuestros vehículos y equipos van a asegurar un buen viaje y un feliz regreso a casa. ¿Listo? Recordar también que los vehículos deben de contar con su respectivo kit de carreteras. Esto está inmerso en el Código de Tránsito Nacional. La máxima velocidad permitida, reiteramos, es 10 kilómetros en periferias dentro de la planta. No debemos utilizar o chatear durante la conducción de los vehículos, montacargas o vehículos para producto terminado. Debemos portar siempre el cinturón de seguridad, respetar siempre las normas de seguridad vial y las señalizaciones que tenemos en planta. ¿Listo? Utilizar siempre los elementos de protección personal si estamos en el patio de logística o si estamos por las áreas de descargue. Recordar que el casco, el chaleco reflectivo, las botas y la camisa de manga larga debemos tenerlas siempre al día. Asimismo, para el tema de los montacargas, las luces de aviso, los pitos de reversa, ¿listo? Cuando estamos en operación normal deben estar en perfecto estado. También recordar nuevamente que el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas está totalmente prohibido. Y invitamos a que todos los conductores que vienen a descargar materia prima diligencien el respectivo permiso de trabajo, realicemos el aseguramiento en compañía del conductor y durante el descargue de la materia prima debemos alejarnos para evitar que en caso de colapso suframos un accidente mayor. Respetemos las señalizaciones y hagamos uso de la herramienta del permiso de trabajo para descargue. Prevención y atención de emergencias. Entonces, las posibles emergencias que se pueden dar en planta las tenemos caracterizadas en sismos, incendios, fugas de vidrio, emergencias médicas o emergencias con accidentes a personas, incendios, tormentas eléctricas y emergencias ambientales. Nuestra brigada está capacitada y entrenada para atender diversos tipos de eventualidades. Es por ello muy importante que reconozcamos a los brigadistas que están asignados a nuestras áreas. Aquí podemos encontrar los teléfonos de contacto de la coordinación EHS y del comandante de la brigada. Es importante tomar nota y en caso de necesitar algún apoyo o solicitud, llamar a los siguientes números o avisar de manera inmediata a la unidad de salud, al supervisor o al interventor de contrato. ¿Cómo debemos proceder en caso de incendio o en caso de un sismo o un terremoto? Entonces, lo primero, si estamos capacitados, es ubicar el extintor y los gabinetes más cercanos al área a donde vamos a hacer el trabajo. Verificar que estos se encuentren en buen estado. Recordemos que la responsabilidad es de todos. Permanecer siempre alejado de los líquidos combustibles e inflamables o fuentes de calor a llama abierta, ya que esto puede aumentar la probabilidad de que se generen incendios y conatos. Siempre debemos notificar cualquier situación de riesgo que sospechemos que pueda causar un incendio o un conato. Y como les decía, identificar al brigadista más cercano o que pertenezca a tu área. En caso ya de que se presente el incendio o el durante, si hay mucha presencia de humo, debemos avisar de manera inmediata al jefe o al supervisor más cercano o al brigadista. Si es demasiado denso, debemos gatear, debemos agacharnos y gatear y dirigirnos por las rutas de evacuación. Debemos seguir las instrucciones de los brigadistas y de los coordinadores de evacuación y si está a tu alcance y tienes la capacitación, hacer la aplicación del elemento de extinción. También ubicar la salida más cercana y aguardar siempre en el punto de encuentro. Después de que evacúes, no debemos intentar regresar. Si hay heridos, debemos pedir auxilio a la brigada de emergencias o la unidad de salud. No debemos devolvernos bajo ningún motivo al área afectada. Y no debemos dar declaraciones a los medios de comunicación sobre los hechos ocurridos. El COE, que es el Centro Operativo de Emergencias, es el ente o el comité que tiene la potestad para definir cuáles son las áreas que van a evacuar o cuáles son las máquinas y equipos que deben ser apagados de acuerdo al nivel de la emergencia. Si se presenta un sismo o un terremoto, debemos ubicar la ruta de evacuación y la salida más cercana antes de la eventualidad, identificar los puntos de encuentro asignados a sus áreas y procurar siempre mantener las salidas de emergencia despejadas de obstáculo. Identificar también los marcos o las áreas donde podemos resguardarnos de elementos que caen. Identificar también las máquinas y equipos que deban ser apagados. Como se los decía anteriormente, solamente el comité y los supervisores y jefes que están autorizados deben dar la orden de apagado de las máquinas. ¿Listo?
Durante el sismo del terremoto no debemos salir inmediatamente, debemos aguardar a que pase el movimiento telúrico y ahí sí después de que termine empezamos a hacer la parte de la evacuación. Debemos apagar y desconectar aquellos equipos que podemos desconectar. Debemos aguardar y tener calma durante el proceso de evacuación y aguardar en el punto de encuentro. No debemos generar pánico, no debemos correr, no debemos gritar y debemos ayudar a las personas que requieran el apoyo. Continuamos con los temas de medio ambiente. Sistema de gestión ambiental. La planta de Zipaquirá cuenta con un sistema de gestión ambiental que le permite la planificación e implementación de una serie de actividades que buscan desarrollar una política, unos objetivos y metas encaminados en gestionar los aspectos ambientales por medio de planes y programas que permitan prevenir, mitigar, minimizar, controlar y o compensar sus impactos ambientales. Aspectos e impactos ambientales. ¿Qué es un aspecto ambiental? Es un elemento que se deriva de una actividad, producto o servicio de una organización y que puede interactuar con el medio ambiente. Un ejemplo de esto es el consumo del agua, el consumo de la energía, la generación de residuos, la generación de vertimientos. Los impactos ambientales son cualquier cambio en el medio ambiente. Pueden ser cambios positivos o negativos y son producto de la actividad humana. Cuando hablamos de impactos, hablamos de efectos en el medio ambiente. Un ejemplo de los impactos ambientales es la contaminación del aire, la contaminación del suelo, la contaminación del agua. Gestión de residuos. ¿Qué es un residuo sólido? Es aquel que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, que puede generar un valor económico o de disposición final. Los residuos aprovechables no tienen un valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero pueden ser incorporados en un nuevo proceso productivo para generar bienes. Los residuos no aprovechables es todo aquel material o sustancia sólida o semisólida, puede ser de origen orgánico e inorgánico, que al igual que los anteriores provienen de una actividad, pero a diferencia ya no ofrecen ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Los residuos peligrosos son todos aquellos que por sus características de peligrosidad, ya sean corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, entre otras, pueden causar un riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad ambiental. ¿Cómo separamos en la fuente? En la planta de Zipaquirá contamos con un código de colores establecido para la separación de residuos generados. En el contenedor de color gris hacemos separación de residuos aprovechables, plástico de empaques, costales, recipientes plásticos, papel de oficina y cartón. Estos residuos deben estar libres de humedad y de suciedad. En el contenedor de color negro hacemos separación de residuos no aprovechables, producto del barrido, papel de toalla de manos de un solo uso, empaques de alimentos, residuos de oficina tales como lapiceros y marcadores y elementos de protección libres de grasas y lubricantes. En el contenedor de color rojo hacemos separación de todos los sólidos contaminados con lubricantes, grasas y sustancias químicas, adicional de todos aquellos elementos de protección personal que estén contaminados con lubricantes y grasas. En el contenedor de color gris o color café se hace separación del vidrio que es generado como rechazo dentro del proceso productivo. Estos contenedores están ubicados en el área de zona fría. En el contenedor de color café se hace separación de materiales metálicos, restos de retal de mantenimientos, tornillos, partes mecánicas y base metálica de escobillones. En el contenedor de color verde hacemos separación de equipos eléctricos y electrónicos. Este contenedor lo va a encontrar al frente del taller de mantenimiento general. Seguridad química. ¿Qué es el riesgo químico? Es la probabilidad de que una sustancia química desate eventos que como consecuencia terminen en daño.
Debemos recordar que todas las sustancias o productos químicos tienen propiedades toxicológicas, irritantes, tóxicas, comburentes, entre otras, que pueden generar una afectación a la salud, al espacio físico y al medio ambiente. En la planta de Zipaquirá contamos con un programa de riesgo químico que exige algunas responsabilidades. Una de ellas es reportar al área ambiental el ingreso de productos químicos nuevos por medio del formato de ingreso de sustancias y productos químicos nuevos. Este formato debe ir acompañado de su respectiva ficha de datos de seguridad. ¿Qué debe tener una ficha de datos de seguridad para que cumpla con lo requerido por el Decreto 1496 de 2018? Primero, debe contener 16 secciones. Segundo, en la sección número 2 debe estar la identificación de peligros de acuerdo al sistema globalmente armonizado. Debe ser una ficha de datos de seguridad en idioma español y su periodo de actualización no debe ser mayor a los 5 años. Por otro lado, los recipientes de los productos químicos deberán estar clasificados y etiquetados de acuerdo al sistema globalmente armonizado. El almacenamiento se deberá realizar según la matriz de compatibilidad de esa sustancia química y se deberán utilizar todos los elementos de protección personal que son requeridos en la sección número 8 de la ficha de datos de seguridad de la sustancia. Programas ambientales. Programa de uso eficiente y ahorro del agua. El objetivo principal de este programa es garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, considerándolo como un recurso finito y vulnerable que es esencial para sostener la vida, el desarrollo y el ambiente. La fuente de abastecimiento de agua de la planta Zipaquirá es el río Neusa. Actualmente contamos con una concesión de aguas superficiales. La Ley 373 de 1997 obliga a que todo usuario del recurso hídrico debe presentar e implementar un programa de uso eficiente y ahorro del agua, el cual fue presentado y aprobado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Los usos de agua en la planta de Zipaquirá son generación de energía eléctrica, enfriamiento, beneficios de arena, servicios de casino y servicios sanitarios. Este programa de uso eficiente de ahorro de agua cuenta con 3 subprogramas. Uno de ellos es el reporte de fugas, otro está enfocado hacia las buenas prácticas de ahorro y contamos con un tercero que está enfocado en la capacitación hacia la sensibilización del uso eficiente y ahorro del agua. El buen uso y racionalidad del consumo del agua en nuestros sitios de trabajo puede influir de manera determinante en asegurar su disponibilidad en el futuro. Son numerosas las circunstancias que influyen en el consumo de agua y sobre las que podemos actuar para reducirlo. Listo, para de contar y finalizamos.